Amén. Pues bueno, quien entró, entró. Vamos a ver la historia patriarcal 2. Ya vimos un poquito a Abraham, o mucho de Abraham, y ahora nos toca ver de Isaac a Jacob. Ujú. Entonces, no voy a leer todo, más algunas frases que considere importantes. Por ejemplo, aquí en el 26. En el 26:2 dice, se le apareció el Señor y le dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré, reside en esta tierra, yo estaré contigo, te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, daré a tu descendencia todas estas tierras y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces Isaac hizo lo mismo y fue a Gerar, habitó en Gerar, sin embargo, bueno, sabemos que tuvo temor y hizo lo mismo que su papá. Aquí casi la mayoría de los conflictos y nombres se los puse en rojo para que los identifiquen. No voy a leer todo. Sin embargo, es importante siempre exponernos a la escritura para que de aquí parta todo lo que hagamos. ¿Ah? Entonces, Isaac sembró en aquella tierra, cosechó aquel año ciento por uno y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso. Abimelech, en este caso, empezó a tener cierto temor de Isaac, ¿verdad? Y vemos que repetidamente se van a hablar de pozos, ajá, en el caso de Isaac. ¿Por qué eran importantes los pozos? Es una de sus preguntas de Pablo Hoff. Es porque en los pozos se podían asentar las ciudades o comunidades en este caso, del pueblo de Israel. Entonces abren el primer pozo, lo llamaron Esek porque riñeron con él. Cavaron otro pozo y lo llaman Sidna y ahí también volvieron a pelear por él. Y luego Rehoboth, ¿verdad? Porque ahí nuevamente, bueno, ahí ya no riñeron por él y el Señor los empezó a prosperar. Pero algo que vemos muy común en Israel es que él cavaba pozos. De ahí subió a Beerseba y el Señor se le apareció y le dijo, yo, el Dios de tu padre Abraham, yo soy Dios, el Dios de tu padre Abraham, no temas porque yo estoy contigo, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a mi siervo Abraham. Ahora, algunos me han preguntado en el discipulado, ¿de qué Dios estamos hablando aquí? Cuando vimos Génesis 22, el Señor se manifestó como el Señor proveerá, Jehová Jireh. Aquí la palabra que se usa para el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob sigue siendo Elohim, la primera que vimos en Génesis 1:1. Y bueno, en el caso de Isaac, aquí va a volver a construir un altar al Señor e invoca el nombre del Señor y plantó su tienda. Entonces aquí siguen los siervos cavando pozos. Y bueno, Abimelech viene de Gerar, a Uza y Ficol y hacen un juramento entre ellos porque bueno, ya le había pasado, ¿verdad? Con Abraham, que sus mujeres quedaron estériles y no quería que volvieran a pasar eso. Y dice que se levantaron muy de mañana, hicieron mutuo juramento e Isaac los despidió y ellos partieron en paz. Entonces, en general vemos una actitud de Isaac siempre pacífica, siempre conciliadora. Él también halló agua en este pozo de Berseba y va a ser muy importante hasta el día de hoy. Vemos que aquí se intercalan otra vez un poquito la edad, la historia de Esaú, cuando se casa a los 40 años con Judith y Basemat, las dos hititas, que hicieron la vida insoportable para Isaac y para Rebeca. ¿Ah? Y bueno, después Isaac tiene a ya bien ver que va a morir y que tiene que bendecir a su hijo primogénito antes de que, dice, antes que mi alma muera. Pero Rebeca está escuchando. Entonces, aquí ya todo esto se lo resumí un poquito. ¿Qué hicieron? Engañaron, ¿verdad? A Isaac, vistiendo a Jacob con vestiduras de Esaú. Dicen por ahí, ella preparó una rica sopa Campbell's, o sea, porque rápido hizo comer. Este, mientras que Saúl pues se fue a cazar
¿verdad? Pero vemos esto, cuando Jacob se presenta ante Isaac, Isaac le dice, te ruego que te acerques para palparte, hijo mío, a ver si en verdad eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a Isaac, su padre, y él lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Entonces, sí había cierto temor o cierta algo que le decía a Isaac que no era Esaú. Y en el 26 dice, Isaac le dijo, te ruego que te acerques y me beses, hijo mío. Y no sé ustedes, pero cuando alguien nos besa, sabemos quién es. Pero esto se los dejo así como de tarea. No nos dice aquí, aquí nos sigue diciendo que de alguna manera logró su cometido Jacob y entonces lo bendice. Aquí el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Dios te dé pues el rocío del cielo, la grosura de la tierra, abundancia de grano y de mosto. Sirva ante pueblos, póstrense ante ti naciones, sé Señor de tus hermanos, e inclínense ante ti los hijos de tu madre, malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Entonces le pasa la bendición a Jacob. Ujú. Y bueno. Para esto llega Esaú, ¿verdad? Y entonces él le dice, tu hermano vino con engaño y se ha llevado tu bendición. Y entonces aquí vemos varias veces que Esaú le dice a su papá, ¿no has reservado una bendición para mí? ¿No tienes más que una bendición, padre mío? Y nosotros sabemos que Esaú había despreciado su primogenitura. Entonces, ¿qué hace Isaac? Y le dice, he aquí, lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada, lejos del rocío que baja del cielo. Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Mas acontecerá que cuando te impacientes arrancarás su yugo de tu cerviz. O sea, que le profetiza algo que no era lo que quería Esaú. Y vamos a ver que esto sí se cumple porque después Esaú va a ser Edom. Y aunque ahorita no hemos llegado ahí, pero bueno, cuando llega Jacob se reconcilian, en el fondo Esaú siguió guardando cierto rencor hacia su hermano. ¿Mm? Y bueno, Esaú guardó rencor a Jacob a causa de la bendición que le dio su padre. Y bueno, Esaú se consolaba con la idea de matarla tan pronto muriera su padre, ¿verdad? Por eso, esa es la causa de que Isaac y Rebeca manden a Jacob a Aram, a casa de Labán. Ujú. Seguimos. Entonces Isaac ya llama a Jacob, lo bendice y le ordena no tomar mujer de las hijas de Canaán. Y lo manda a Padan Aram, a casa de Betuel, a tomar hijas de Labán. Entonces lo bendice y le dice, el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo, te multiplique, para que llegues a ser multitud de pueblos, te dé también la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia contigo, para que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham. Y bueno, Isaac se despide de Jacob, se va con su tío Labán, ¿verdad? Pero aquí vemos, yo los puse totalmente en un rojo más oscuro cómo Esaú se venga de su padre tomando mujeres hititas de Canaán y aún dice que manda a traer de su tío Ismael a Mahalal con la que va a tener un hijo. ¿Mm? O sea, él totalmente en rebeldía. Jacob se va de Beerseba a Aram y ahí tiene un sueño. Y aquí había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y bueno, hasta la bailamos, ¿verdad? Era una escalera la que Jacob veía, ángeles bajaban, ángeles subían, pero en este sueño, en este lugar, perdón, se acuesta Jacob y después unge esta piedra. Y eso va a ser muy importante. Y bueno, aquí el Señor estaba sobre ella y le dijo, yo soy el Señor, Dios de tu padre Abraham, Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti, y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el occidente, hacia el oriente, hacia el norte, hacia el sur. En ti, en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he prometido. Esto es bien importante. Para algunos que han estado en el discipulado, hemos comentado
que Dios no va a dejar a Jacob. No que haya bendecido su astucia y su forma de engañar a su papá, sino que Dios lo que honra de Jacob es el anhelo por la primogenitura, pero claro, como con todos, tiene que tratar con su corazón. Por eso le dice aquí, no te dejaré hasta que haya hecho lo que he prometido. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar. Yo no lo sabía, tuvo miedo y dijo, cuán imponente es este lugar, esto no es más que casa de Dios y puerta del cielo. Y bueno, Jacob se va hacia Betel, hace un voto. Si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, me da alimento para comer, ropa para vestir y vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me des te daré el diezmo. Entonces, esta piedra en particular la unge y él promete el diezmo. Ya vimos que ese tipo de ordenanzas son muy importantes porque son anteriores a la ley. Ujú. Y bueno, ¿qué pasó? Entonces, recordando un poquito lo anterior, hay promesas y cumplimiento divino. Ya vimos que nace Isaac como fruto de esa promesa dada por Dios a Abraham y a Sara. Vimos la prueba que tuvo Abraham al tomar a Isaac como sacrificio. Es un tipo de Cristo. Dios renueva el pacto con Isaac, ahorita lo acabamos de ver. Hay un patrón de conflicto y resolución pacífica, en este caso la expulsión de Ismael, que se hace de manera pacífica, ¿verdad? No, no pelea Abraham por ella. Hay también la disputa de los pozos con Isaac. Él no contiende, ok, hay peleas, vamos a otro lado. Hay peleas, no me quedo, sigue peleando. Y sobre todo la alianza con Abimelech, porque bueno, no quería que le volviera a pasar. Entonces vamos a ver que hay paralelismos con la vida de Abraham. Los dos viajan a Gerar, los dos mienten sobre su esposa, sin embargo, ya habíamos hablado que Isaac sí ora y tanto ora por su esposa como levanta altar, también ora para que bendiga a Abimelech y la tierra de Gerar. Entonces Dios promete descendencia y bendición. Hay conflictos con gobernantes extranjeros, pero hay resolución. Y vemos que en general Isaac tiene una vida de oración y de levantar altares. Ujú. Y bueno, dentro del legado del pacto y la transición están Jacob y Esaú. Obviamente esto nos va a representar un conflicto entre hermanos, pero va a ser muy marcado o fue muy marcada el desprecio que tuvo Esaú de su primogenitura. Por eso él no va a figurar dentro del linaje de redención. Entonces, ¿qué palabras o frases clave tiene en particular estos pasajes 26, 27 que acabamos de ver? Se repite mucho bendición, Dios dijo, Dios apareció, hay pacto, pozos, descendencia y juramento. Entonces, Isaac es un patriarca de transición, o sea, une a Abraham con Jacob. Mantiene la promesa de Dios enfrentando conflictos, pero respondiendo con paciencia y confianza en la provisión divina. Muere hasta los 180 años y lo vamos a ver más adelante en Génesis 35, 28. ¿Mm? Entonces, Jacob sigue su camino, ¿verdad?, hacia el oriente y ve un pozo. Y en ese pozo, pues bueno, ya pregunta por la familia de su tío Labán. Le pregunta si conocen a Labán, hijo de Nacor, y le dicen, ahí viene Raquel, y bueno, su alma queda prendida de Raquel, y bueno, llega a casa de su tío Labán. Y bueno, aquí hacen un par de transacciones, entonces yo no veo que ore por esta situación, simplemente le dice a su tío, te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor, y Labán dijo, mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre, quédate conmigo. Jacob pues sirvió 7 años por Raquel y le parecieron pocos días por el amor que le tenía, pero nunca vemos que haya orado por eso. Entonces Jacob llega el tiempo, sus 7 años, quiere casarse ya con Raquel, pero le cambia, ¿verdad? En lugar de darle la menor,
le dio la mayor. Y cuando se da cuenta, dice, ¿qué es esto que me has hecho? No fue por Raquel que te serví, porque pues me has engañado. Y bueno, no sabemos, pero muy posiblemente Lea no era tan fea, solamente que no era del agrado de Jacob. Sin embargo, pues bueno, Dios, vamos a ver después que a quién escogió, no fue a Raquel. Entonces, amó más a Raquel que a Lea y sirvió a Labán durante otros 7 años. O sea, se compromete 7 años por Raquel y luego otros 7 años por Lea. Pero en realidad, pues fue por el engaño que le hizo su tío Labán. Entonces, empiezan a tener hijos y Lea tiene el primero que es Rubén, es Dios mira o mirar. Dice, el Señor ha visto mi aflicción. Luego viene Simeón, el Señor ha oído que soy aborrecida. Luego viene Leví, el Señor me apegará a mi marido o me unirá. Y por último, en esta primera dotación, que son 4 hijos, nace Judá, que es ahora sí, alabaré al Señor. Y es alabanza. Entonces Raquel pelea con Jacob porque no tiene hijos, tiene celos y llega un momento en que le dice, ¿estoy yo en lugar de Dios que te he negado el fruto de tu vientre? Ella le da a Bilha y entonces tiene a Dan, que es Dios es mi juez o Dios me vindica, y también le da a Neftalí, que significa he luchado con mi hermana. Entonces desde ahí vemos que hay ese conflicto. Ok. Sí, después, bueno, le hace lo mismo y empieza a tener un hijo que se llama Fortuna, que es Gad, y después va a ser Aser, que es el que me hace dichosa o dicha, que es Aser. Ujú. Rubén le entrega unas mandrágoras a su mamá, Raquel se las pide y bueno, ahí hacen una transacción del marido. Aquí no vemos tampoco mucha oración, simplemente un anhelo de Lea por sentirse amada. Y bueno, le da un hijo que es recompensa, que es Isaacar, y Dios me favorece, es Zabulón. Después entonces Dios se acuerda de Raquel, muy posiblemente oró, se me olvidaba Dina. Dina es la primer hija, mujer, que le da Lea a Jacob. ¿Mm? Entonces concibe Raquel a José, que significa quitar, afrenta, y le pidió también que le añadiera otro hijo. Entonces Raquel, bueno, eh, aquí le pide, ¿verdad? Que Jacob le pide que ya lo deje ir, pero Labán le responde, si he hallado gracia ante tus ojos, quédate conmigo. Me he dado cuenta de que el Señor me ha bendecido por causa tuya. Fíjame un salario y te lo daré. Bueno. Y bueno, le dice, mi honradez responderá por mí al día de mañana cuando vengas a ver acerca de mi salario. Aquí es una serie de transacciones y engaños entre Jacob y Labán, pero hay algo característico o no sé, una estrategia, yo le digo así, que tomó Jacob, que son las varas verdes de álamo y almendro, de la cual saca tiras blancas de su corteza y las descubre y las coloca a donde están los rebaños en los abrevaderos para cuando vinieran a beber y se apareaban. Cuando venían a beber, dice, se apareaban los rebaños junto a las varas y los rebaños tenían crías rayadas, moteadas y manchadas. O sea, fue una forma que Dios le dio a Jacob de prosperar. Aquí no nos dice cómo, pero más adelante nos dice que fue a través de un sueño. Ajá. Entonces sí hay algo muy marcado aquí en también los sueños de Jacob. Y bueno, él escucha, ¿verdad? Que Jacob se ha apoderado de todo lo que tiene Labán, hablando de los hijos de Labán, y observa la actitud de Labán, ya no se siente confortable, ya no era amigable como era antes, y entonces aquí sí posiblemente oró a Dios, y el Señor le dijo, vuelve a tu tierra, a la tierra de tus padres, a tus familiares, y yo estaré contigo. Y bueno, habla con Raquel y Lea, no obstante,
Labán lo había engañado, dice, le cambió 10 veces el salario. Y dice aquí, sucedió por el tiempo cuando el rebaño estaba en celo, alcé los ojos, vi en sueños. He aquí, los machos cabríos cubrían las hembras, eran rayados, moteados, abigarrados. Y el ángel de Dios me dijo en sueño, Jacob, y yo respondí, heme aquí. Y él dijo, levanta ahora los ojos y ve que todos los machos cabríos que están cubriendo las hembras son rayados, moteados, abigarrados. Pues yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, porque tú ungiste un pilar donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde naciste. Entonces aquí ya tiene la indicación bien clara de regresar a su tierra, ¿sí? Y entonces ya Raquel y Lea le hacen las preguntas. ¿Tenemos todavía nosotros parte o herencia alguna con nuestro padre? No nos ha tratado como extranjeras. En otras versiones dice que hasta las dio en venta. Ujú. Entonces, ciertamente, toda la riqueza que Dios ha quitado de nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Ahora pues, todo lo que Dios te ha dicho, hazlo. Y le dan la respuesta de salir. Obviamente, Jacob se levanta. Sale, pero no se entera que su esposa Raquelito robó los ídolos domésticos que eran de su padre y Jacob engañó a Labán al no informarle que huía. Y bueno, vemos, estaban en Padan Aram, él cruza el río Éufrates, se dirige a la montaña de Galad y al tercer día Labán busca a Jacob. Sin embargo, ahí en sueños durante la noche el Señor le dice, guárdate que no hables a Jacob ni bien ni mal. Y en resumidas cuentas, el Señor le dijo, guárdate de hablar nada con Jacob, ni bueno ni malo. O sea, ya no le discutas, no hay vuelta atrás. Pero me sorprendió que Dios a través de sueño le haya hablado a Labán. La Raquel obviamente había tomado los ídolos cuando Labán los pide, pero bueno, fue astuta, se sentó sobre ellos y no los encontró. Entonces aquí Jacob se enoja y declara esto, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no hubiera estado conmigo, ciertamente me hubieras enviado ahora con las manos vacías. Pero Dios ha visto mi aflicción y la labor de mis manos y anoche hizo justicia. O sea, fue un sueño donde le advirtió a Labán que no le hiciera nada. Ujú. Y bueno, ellos hacen un pacto, un convenio. En el caso de Labán, recoge piedras, llama el lugar Hegar Saudata, que tiene que ver con reconciliación, paz. Y Jacob ofrece un sacrificio en el monte y llama a sus parientes a comer. Comieron, pasan la noche en el monte. Y entonces ya Labán regresa a su lugar. Entonces llegamos así al capítulo 32, donde Jacob se prepara para enfrentar a su hermano Esaú. Y empieza orando. Aquí sí, ya viene lo bueno. Él tiene mucho temor, se angustia, divide su campamento en dos y empieza orando. Oh Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, oh Señor que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tus familiares y yo te haré prosperar. Indigno soy de toda misericordia y de toda fidelidad. De cierto, dice aquí. Yo le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Y tú dijiste, es cierto, te haré prosperar y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Entonces, de alguna manera le recuerda la promesa que él iba a prosperar. Sin embargo, empieza a mandar presentes, presentes de reconciliación, 30 camellos, 200 cabras. Bueno, son muchísimos animalitos que les va lanzando poco a poco. Y la intención, dice, lo apaciguaré con el presente que va delante de mí y después veré su rostro, quizá me acepte. Y él durmió aquella noche en el campamento. Y así vemos hasta que Jacob se queda solo. Ajá. Curiosamente, ¿verdad? Manda a los hijos menos agraciados, luego a los que son más consentidos y se queda obviamente con Lea y Raquel al final. Sin embargo, en este capítulo en particular, en este verso 22, Jacob se queda solo con un varón y luchó.
con él hasta rayar el alba. Y entonces le dice, no te soltaré si no me bendices. ¿Cómo te llamas? Le dijo el varón. Y él respondió Jacob. Y él le dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. ¿Era necesaria esta lucha? Sí. Como les dije, Jacob llegó ahí a Padán Aram, tuvo a su esposa, a sus hijos, pero no oró por ellos. Mejor Lea fue la que sí buscó al Dios de Jacob y por eso Dios la va a honrar más adelante. Ajá. ¿Qué sucede aquí? El Señor tiene que tener un encuentro especial con Jacob o Jacob necesita ese encuentro especial con Dios para ya no seguir siendo tranza, para ya no seguir siendo el engañador, el suplantador. Y entonces, ya que pelea con Dios por esa luz, esa recompensa que él quería de la primogenitura, y le dice, ¿cómo te llamas? Él decide cambiarle el nombre y ya ahora se llama Israel. Jacob le pone el lugar a este lugar Peniel, aunque él cojeaba del muslo, que lo único que le tocó a este hombre es la coyuntura del, lo que es el músculo psoas, es en la ingle, entonces él cojeaba. Ujú. Y bueno, Jacob alzó los ojos y miró que venía Esaú con 400 hombres, dividió a los niños entre Lea y Raquel y a las dos siervas, y puso a las siervas con sus hijos adelante y a Lea con sus hijos después y a Raquel con José en último lugar. Pero vemos que se inclina 7 veces ante Esaú. Y Esaú lo único que le dice, sea tuyo lo que es tuyo. ¿Qué quería Jacob? Hallar gracia delante de Esaú a través de estos presentes. Sin embargo, Esaú le dijo, pongámonos en marcha y vámonos, yo iré delante de ti. Entonces, tienes encuentro con Esaú, se ponen, se reconcilian, ¿verdad? Sin embargo, vemos que Esaú se va a dirigir a Seir y Jacob a Sucot. ¿Sí? Entonces, aquí, bueno, Jacob, perdón, insiste en que los regalos son para Esaú, para estar en paz, ¿verdad? Y rehúsa viajar con Esaú y se establece en Sucot cerca de Siquem. Y aquí, bueno, levanta un altar, el cual se va a llamar el Elohe Israel. Y bueno, tal vez no fue muy buena elección esto de Siquem. ¿Por qué? Porque en el capítulo 34 vemos la tragedia de Dina. Es deshonrada, se acuestan con ella, la violentan. Sin embargo, vemos a un Jacob pusilánime, un Jacob que no hace nada, guarda silencio, ve la infamia, ve que Siquem anhela a su hija Dina, pero no hace nada, ¿verdad? El padre de Siquem aún la pide, pide una dote por ella y son mejor los hijos de Jacob que empiezan a hablar con cierto engaño a Siquem porque había deshonrado a su hermana Dina y les proponen circuncidarse. Aparentemente iban a entrar en pacto a través de la circuncisión, ¿verdad? Y dice, estos hombres están en paz con nosotros, dejadles pues morar en la tierra, comerciar en ella, porque ved la tierra es bastante amplia para ellos, tomemos para nosotros a sus hijas, sus mujeres, y démosles nuestras hijas, y que se circuncide todo varón entre nosotros. Pero bueno, ¿en qué termina esto? 3 días después, cuando más les dolía la cirugía, la herida de la circuncisión, mataron a todo varón, saquearon la ciudad, y Jacob solo le dice a Simón y Leví, me habéis traído dificultades, haciéndome odioso entre los habitantes del país, entre los cananeos, los fereceos, y como mis hombres son pocos, ellos se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo en mi casa. Pero ellos le dicen, ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? ¿Cuál fue realmente el conflicto aquí de Dina? Mucho se dice que fue algo consensuado, o sea, Dina lo permitió.
Sin embargo, vemos a un Jacob pusilánime que no hace nada, simplemente no quiere tener conflictos. ¿Sí? Y entonces llegamos al capítulo 35, donde Dios reafirma a Jacob su pacto. Él levanta un altar a Dios, Jacob, y edifica, dice, un altar y llamó el lugar El Betel. Ahí muere Débora, la nodriza de Rebeca, fue sepultada al pie del Betel en una encina que se llama Lombacut. Dios se le aparece nuevamente a Jacob cuando vuelve de Padan Aram y lo bendice. Tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo, multiplícate, una nación y multitud de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que di a Abraham, a Isaac, a ti te la daré, y daré la tierra y a tu descendencia después de ti. Y bueno, Jacob erige un pilar en el lugar donde Dios había hablado con él, un pilar de piedra, y vuelve a derramar sobre él libación, esto es aceite. Y ahí le pone por nombre el Betel. De Betel parten a Éfrata, donde Raquel va a dar a luz con mucha dificultad al que ella llamó Benoni. Entonces aquí quiero hacer un poquito de pausa. Rebeca, ¿verdad? Puso los nombres de Esaú y Jacob a sus hijos. Ella en cierta manera sabía que el menor serviría al mayor, y en el caso de Jacob, sus mujeres son las que nombran a sus hijos. Lea le da honra a Dios, por eso es que cada uno de sus hijos tiene un significado. Todos los nombres en hebreo implican un verbo. Entonces, por ejemplo, Rubén es mirar, Simeón oír, Leví unir, Judá alabar, Gad eh, fructificar o fortuna, y hacer, hacer feliz o hacer dichoso. ¿Sí? Entonces los hijos también Isacar, que es recompensar, y Zabulón, favorecer. Todos estos son los hijos de Lea. Casi todos o todos honran a Dios, mientras que los de Raquel, los primeros que son Dan y Neftalí, Dan es juzgar, Neftalí luchar, José añadir, y Benoni, que ella sí le llamó Benoni, era hijo de mi desgracia. Entonces vemos que Raquel no honra tanto a Dios. Ella era más natural, más humana, más en su carne, y bueno, vemos que ella muere aquí. El padre, en este caso Jacob, es el que llama a Benoni Benjamín, y la sepulta en el camino de Éfrata, es decir, Belén. Erigió Jacob un pilar sobre su sepultura. Ese es el pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y ahí plantó su tienda más allá de Migdal Edeb. Y bueno, mientras él moraba en esa tierra, Rubén mancilla el hecho de su padre con Bilha, e Israel lo supo. Entonces vemos que los hijos de Jacob fueron 12. Aquí están ya todos sus nombres en Padam Aram. Y voy a dejar de compartir ahorita para que cerremos esta sesión y nos volvemos a conectar.